Bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja más 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por ti. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en ti. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarla ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde dominical, en la cual podemos nosotros juntos adorar y exaltar al Señor de gloria. Y como decía este precioso himno, este precioso coro, el amor del Señor nos envuelve a cada uno de nosotros y su presencia está cada vez más cercana a todos aquellos que le buscan y le invocan y reclaman, ¿verdad? Reclaman o piden su presencia. En esta tarde quisiéramos recordar que estamos transmitiendo a través de este sistema de comunicación, a través del Facebook de la iglesia y el mío personal. Y también recordar que los martes tenemos el tiempo de oración, los jueves tenemos tiempo de estudio bíblico, pero el miércoles también tenemos célula, en la cual nos estamos reuniendo a través de la aplicación Zoom. Y también tenemos la bendición de tener la reunión a través del tiempo que estamos celebrando los domingos a este mismo horario. Saludo y una gran bienvenida y un gran afecto fraternal
de todos los cristianos de la Iglesia Bautista Internacional de Daytona, para los que están viendo a distancia, y también para los hermanos de la iglesia. Reciban un abrazo y un beso de sus pastores y de verdad y del amor de Cristo. En esta tarde quisiéramos compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias. Busquen el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 17. Evangelio según San Lucas, capítulo número 17. El versículo 26 al verso 27. Espero por usted para que dé tiempo voy a dar tiempo a que usted busque la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo número 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 26 al verso 27. ¿Lo tenemos ya? Dice así la palabra del Señor. Voy a leer dos pasajes bíblicos. El otro pasaje lo encontramos, si quieren, vayan buscándolo, en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 15 al verso 16. Génesis 7, 15 al 16. Ya lo tenemos. Dice así la palabra. Voy a leer Lucas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Ahora vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo número 7, versículo 15 al verso 16. Génesis capítulo 7, verso 15 al verso 16. Dice así la palabra. Génesis capítulo 7, verso 15 al verso 16. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, machos y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. En esta tarde quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios bajo el título "Y la puerta se cerró". Y la puerta se cerró. A través de la historia, Dios ha abierto y ha cerrado puertas. La historia de las Escrituras nos enseña cómo el Dios del cielo es quien gobierna. Y nos enseña que en su creación Dios manda. Por encima de toda historia humana está la historia divina. Y esta historia divina es superior y es eterna. Y la Biblia nos enseña que Dios, el Dios de Israel, es el único que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Vayan conmigo a la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al verso 8. Apocalipsis 3, verso 7 al 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, le decía a Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este pasaje bíblico nos enseña de que Jesucristo, nuestro Señor, tiene las llaves y Él es el que abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Este pasaje bíblico nos enseña de que los hombres, por mucho que quieran, los hombres por mucho que se afanen, los hombres por mucho que quieran lograr jugar a Dios, no son Dios. El único Dios verdadero es el Dios de Israel y Él tiene el control de todo cuanto existe. La Escritura nos está diciendo aquí que Él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre.
Dios a través de la historia ha abierto y ha cerrado puertas a la humanidad. En varias ocasiones, Dios ha sido paciente, ha esperado que el hombre entre por la puerta, el hombre entre por la oportunidad que Dios le da y los hombres no han querido. Dios es paciente para los hijos de Adán y Eva, para nosotros. Dios es muy paciente para cada ser humano y tiene paciencia para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Pero Dios, el Dios de Israel, abre, pero también cierra. En esta tarde quiero compartir con usted tres momentos en que Dios cerró la puerta. Vaya conmigo a la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 6. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo número 6. Lea conmigo, vamos conmigo al versículo 1, del verso 1 al verso 4. Libro de Génesis, capítulo número 6, versículo 1 al verso número 4. Hay algo interesante en este pasaje bíblico. Dios cerró la puerta para la generación de Noé. Dios le dio la oportunidad, pero llegado un momento cuando vio que la generación de Noé no quería proceder al cambio, al arrepentimiento, a la confesión y a regresar a él, pues Dios le cerró la puerta. La Biblia nos habla en este pasaje, capítulo número 6. Después yo quiero que usted en casa, por favor, los hermanos, léanse este capítulo 6 y 7 del libro de Génesis. Pero para adelantar, quisiera compartir algunas cosas importantes en este pasaje. ¿Cuál era las características de la generación de Noé que Dios le cerró la puerta? ¿Por qué Dios le cerró la puerta a la generación de Noé? Es la pregunta que vamos a tratar de explicar en esta hora. Bueno, en el capítulo número 6, la Biblia nos narra de que la maldad del hombre iba en aumento. Dice la Escritura que la maldad iba creciendo y era una generación donde la violencia, la maldad y la corrupción había crecido a gran escala. Algunos estudiosos de las Escrituras, algunos teólogos, creen que hubo una situación extraña en esta generación antes del diluvio. Y es que, según las Escrituras, y algunos interpretan de esta manera, usando el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, que lo vamos a leer ahorita, y también el pasaje de Judas capítulo 6, versículo 6, verso 7, Judas 6 y 7. Judas tiene un solo capítulo. Recuerden que es el libro que está antes del Apocalipsis. Judas versículo 6 y versículo 7. Según algunos analistas y teólogos dicen que hubo algo que ocurrió en esta generación. Y fue la siguiente. Algunos creen que esta generación hizo algo fuera de lo común. Creen que esta generación de Noé o antediluviana tuvieron relaciones los ángeles, un tipo de ángeles, con los seres humanos. En el capítulo número 6 nos dice que los hijos de Dios comenzaron a multiplicarse y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, para así tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dice la palabra que salieron de ahí los que llaman algunos los gigantes o los nefilim. Ahora, este pasaje nos narra una historia. Este pasaje nos narra una historia de que Dios, cuando vio esta situación, Dios se arrepintió y tomó la decisión de acortarle la vida al ser humano para 120 y también quitar al ser humano de la faz de la tierra. Vaya conmigo un momentico al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, vaya conmigo ahí en el capítulo número 2. Capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Capítulo número 2, verso 4. Segunda de Pedro 2, 4. Dice así las Escrituras. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y también Judas capítulo número 6, versículo 6, versículo 7 y verso 8. Dice así la palabra, Judas 6, 7 y 8, está antes del Apocalipsis, el penúltimo libro. Y los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 8. No obstante, dice Judas, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Algo ocurrió aquí. Algo grave ocurrió aquí en el libro de Génesis capítulo 6, versos 6 a 7, cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y de tomar la decisión de raerlo o quitarlo de la faz de la tierra. Si fue que pecaron los ángeles, un tipo de ángeles pecaron con los hombres y hicieron relaciones sexuales y procrearon, sí o no, no lo sabemos. Si fueron la línea de Seth y la línea de Caín o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había mucha corrupción y Dios había tomado la decisión de quitar al ser humano de la faz de la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, según el libro de Génesis capítulo 6, verso 5. Todos los designios, dice el verso 5 del capítulo 6 de Génesis, todos los designios del hombre eran de continuo hacia el mal. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todos sus deseos y pensamientos del corazón era de continuo al mal. Y Dios se arrepiente de haber creado al hombre y toma la decisión, como decíamos ahorita, de quitarlo de la faz de la tierra. No vamos a entrar en la teología de por qué Dios se arrepintió y si Dios se puede arrepentir. Ok, eso se lo dejo a los teólogos. Ahora, en el Génesis capítulo 6, verso 11, la Biblia dice, versículo 11, capítulo 6, vamos conmigo, Génesis capítulo 6, verso 11. Dice la Biblia que era una tierra que estaba corrompida y llena de violencia en extremo. O sea, que sí había una característica, era que había corrupción y la violencia estaba a extremo. Había mucha violencia en los tiempos de Noé. Buscando alguna información sobre esto, yo me puse a pensar qué cantidad, y eso es una pregunta que yo pues estaba haciendo en estos días cuando estaba estudiando este mensaje, y me hacía una pregunta: ¿cuántas personas había en los tiempos de Noé? Nosotros sabemos que aproximadamente hay unos 7 mil millones de personas en la tierra hoy, pero ¿cuántas personas habían en los tiempos de Noé? Según los que saben de demografía, se cree que por el desarrollo o el ritmo natural de la demografía o el crecimiento poblacional lógico y normal, se cree que aproximadamente había en los tiempos de Noé 1.000 millones de personas. Es bastante. Nosotros hoy somos 7.000 millones, pero había 1.000 millones. O sea, estamos hablando de una población bastante grande, casi como la población de China, una población extremadamente grande. Y la Biblia nos dice que dentro de esos aproximadamente, si es cierto los datos, 1.000 millones de personas, había solamente 8 personas que se salvaron. Increíble. Damos gracias a Dios porque hoy somos más los salvos. Damos gracias a Dios porque hoy Dios está preparando una iglesia para venir a buscarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, había algo interesante que quiero compartir con ustedes en la historia de Noé. ¿Qué había en la vida de Noé que era diferente a la vida de su generación? ¿Cuáles eran las características de este hombre que lo hizo ser diferente? Si usted va conmigo al libro de Génesis, en capítulo 6, nuevamente, versículo 8, ahí está uno de los primeros conceptos, o una de las primeras cosas, ideas que nos pueden aclarar quién era Noé. Génesis capítulo 6, verso 8. Dice así las escrituras: en medio de toda esta generación, Dios toma la decisión de destruir la tierra, pero dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracia. Gracia es el favor inmerecido. Es el favor que Dios tiene para los seres humanos. Mientras el mundo estaba en una desgracia, Noé estaba hallando gracia o halló gracia ante los ojos
de Jehová. Dice también el versículo, vaya conmigo, el verso 9. Dice la palabra en el verso 9 que Noé no solamente halló gracia, sino que Noé también era un hombre perfecto que caminaba con Dios. Era un hombre perfecto que caminaba con Dios. Era un hombre perfecto. No quiere decir que Noé no tenía errores, sí los tenía, pero había encontrado la justicia y la perfección y había encontrado la oportunidad en Dios. Él había encontrado en Dios la oportunidad de poder caminar bajo el camino de la perfección. Versículo ahí en el versículo número 9 dice que caminó con Dios. Otro elemento que había en Noé. Un hombre primero que halló gracia ante los ojos de Jehová. Número 2, era perfecto. Y número 3, caminó con Dios. Si usted lee conmigo las escrituras, va al capítulo 5 de Génesis. Busque su Biblia ahora, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22 al verso 24. Nos habla de un hombre llamado Enoc. Enoc dice la palabra que caminó con Dios. El bisabuelo de Noé también había caminado con Dios. Todo parece indicar que Noé había seguido los pasos de su bisabuelo. Es importante entender esto porque nosotros como familia tenemos una responsabilidad de dejarle un buen legado a los hijos. Dejarle una fe activa, una fe verdadera. No podemos dejarle una religión, tenemos que dejarle el cristianismo, la salvación en Cristo. Caminó con Noé con Dios como también Enoc había caminado con Dios. Era Noé un hombre, también dice la escritura en Hebreos capítulo 11, verso 7, dice la escritura que Noé también era un hombre de fe. Está en el listado de los hombres de fe. Dice la escritura ahí. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Era un hombre de fe, pero no solamente un hombre de fe, sino un hombre que involucró a la familia en esa fe. Dice que preparó el arca para que su familia se salvase. En esta tarde yo pregunto, amado hermano que me estás escuchando, en esta hora iglesia, pastor, ¿estás involucrando a tu familia para salvación o estás involucrando a tu familia para perdición? ¿Estás involucrando a tu familia para que se salve o estás tú siendo la causa de que tu familia se aleje del Señor? Es una pregunta que solamente usted y yo podemos responder. Noé halló gracia, Noé era perfecto, Noé caminó con Dios, Noé era un hombre de fe, pero también Noé era un hombre que se separó de todo lo de su generación. O sea, la generación de Noé era una generación culturalmente corrupta. Socialmente era una generación que iba hacia la corrupción. El pecado común de su tiempo. Había pecado por donde quiera, había violencia por donde quiera, pero Noé no se contaminó. No podemos justificar nuestras malas acciones porque usted diga, no, es que fulano me llevó ahí, o el diablo me llevó ahí, o el ambiente en que yo, disculpe, me formé, me llevó ahí. No, cada persona es responsable de manera individual de su salvación. Alabado sea el Señor. Noé tomó la decisión de no contaminarse con la corrupción y hábitos y costumbres de su generación. Noé involucró a su familia para la salvación. No sabemos si la familia de Noé le ayudó a construir el arca. La Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que la familia de Noé entró al arca. Eso sí lo sabemos. Ahora, una última cosa que había en la vida de Noé que fue diferente a toda su generación es que Noé obedeció a Dios exactamente como Dios se lo mandó. Dios le mandó a construir un arca con características especiales y dimensiones específicas y Noé obedeció. Él no hizo el arca a su manera, sino a la manera de Dios. Amado hermano, si Noé hubiera hecho el arca a su manera, el arca se hubiese hundido. Pero Noé lo hizo a la manera de Dios y con las características de Dios que Dios le había mandado. Hoy por hoy hay muchas personas que están construyendo su propia salvación a su manera. No construye la salvación a su manera. Ya Cristo en la cruz del Calvario construyó la salvación para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Bendito sea
el nombre del Señor para siempre. Era un hombre de fe, un hombre que obedeció a Dios sin cuestionamiento. Yo quiero en esta tarde que usted entienda una cosa, después usted lea la historia. Es interesante, amado, yo me pongo a pensar en Noé y en la familia, y me pongo a pensar en la esposa de Noé, y me pongo a pensar en los hijos y en los que estaban a su alrededor. Pensemos una cosa, hasta el tiempo de Noé nunca había llovido sobre la faz de la tierra. O sea, la lluvia era desconocida. La pregunta es, ¿cómo este hombre creyó algo que era desconocido? Porque este hombre caminó por fe y le creyó a Dios. Otra cosa, Noé estuvo haciendo el arca aproximadamente de 100 a 120 años, construyendo el arca. Pero lo interesante es que en el lugar donde Noé, o donde posiblemente Noé haya construido el arca, no había mar cerca. Entonces, todos los elementos, todas las evidencias y todas las circunstancias no favorecían a Noé. Lo único que Noé tenía para tomar y coger y agarrarse era la fe en el Dios que le había hablado. Y es importante que tú entiendas ahora, porque hoy por hoy el Señor está hablando a la iglesia, le está hablando al mundo, le está hablando a la humanidad, y el hombre no entiende y cree que la venida del Señor no se acerca y que todo es mentira, porque no lo ve. Amado hermano que me estás escuchando, prepárate, porque llegará el momento en que el Señor va a cerrar la puerta, esta puerta como cerró la puerta para la generación de Noé. Vamos a ver un momentito, y usted le estoy dando algunas pinceladas en este estudio bíblico o en esta predicación, pero me quiero en esta hora que usted vea un pasaje bíblico bien cortito, pero es esta parte que le voy a enseñar, o este versículo que le voy a enseñar, es lo que más pesa en esta predicación. Vamos a ver, el capítulo número 7, vaya conmigo al capítulo 7. Capítulo 7. Verso 15 al verso 16. Génesis capítulo 7, verso 15 al verso 16. ¿Ya lo tienes? Ok, dice así la palabra. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había en espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Y Jehová cerró la puerta del arca. Y Jehová cerró la puerta. Es interesante, amado. Y a la vez es triste. Todo parecía que era mentira. Todo parecía absurdo hasta que Dios le cerró la puerta a aquella generación que pensaba que el diluvio no iba a venir. Dios cerró la puerta. Y esto es algo interesante porque no fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios. Dios le cerró la puerta, y cuando Dios cerró la puerta del arca, el diluvio vino y dice que los exterminó a todos. Si es, como decía ahorita, si las estadísticas son reales, se murieron casi 1.000 millones de personas. Murieron en aquel diluvio universal que es científicamente comprobable. Ahora, la puerta se cerró para la generación de Noé. El hombre era perfecto, no era perfecto, buscaba a Dios, era un hombre obediente, era un hombre de fe, era un hombre que amaba al Señor, pero su generación no. Y la puerta se cerró para esa generación que no quería saber de Jehová. Y la puerta se cerró. La otra historia que quiero contarte se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo número 19, versículo 9 al verso 10. Vaya conmigo a su Biblia, al libro de Génesis, capítulo 19, verso 9 al verso 10. La generación de Noé se le cerró la puerta y solamente Noé y su familia entraron al arca con los animales y se salvaron. Pero también hubo unas ciudades que también Dios le cerró la puerta. Vamos a ver Génesis capítulo 19,
Libro de Génesis, capítulo 19, versículo 9 al verso 10. La Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que tenían características también peculiares. Vamos a ver en esta hora algunas características que tenían las ciudades de Sodoma y Gomorra. La primera cosa que podemos ver ahí en el versículo capítulo número 19, la Biblia nos dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra era una ciudad donde el común denominador era practicar pecados sexuales contra la naturaleza. Era una vida de corrupción sexual. Para ellos las relaciones sexuales con personas del mismo sexo era lo común, era lo acostumbrado y hasta quizás hasta la ley se lo permitía. Porque lo practicaba todo el mundo, dice la Escritura. Si usted va conmigo a las Escrituras, en el versículo número 4, Génesis capítulo 19, verso 4, cuando los ángeles llegaron allí a la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fueron a inspeccionar, después les voy a explicar la historia, fueron a inspeccionar y dice la palabra que todos los habitantes de Sodoma y Gomorra querían vivir sexualmente con los ángeles. El versículo 4 nos dice que era desde el más viejo hasta el más joven. O sea, que las prácticas de depravación sexual era una práctica que se hacía de manera cultural y todo el mundo lo practicaba. Y hay que tener cuidado, hermano, que me estás escuchando, porque hoy por hoy hay muchas prácticas que hay por ahí y la gente dice, pues, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Cuidado, ¿ok? Tenemos que ver qué es lo que Dios le agrada y cuál es lo que Dios manda en su palabra. Ahora, esta situación era tan terrible, pero había en aquella ciudad un hombre llamado Lot. Y este hombre, que era sobrino de Abraham, este hombre era diferente. Porque no importa dónde tú vivas, no importa el ambiente en que tú estás, usted puede ser diferente. Usted puede vivir para el Señor. Dice la palabra en el en el capítulo 19, dice la palabra que esta situación había sido tan terrible que estaba ocurriendo que Dios en algún momento de la vida, Dios decide inspeccionar, manda a los ángeles para inspeccionar qué estaba ocurriendo. Porque una cosa era que estaba subiendo toda esa maldad a la presencia de Dios y otra cosa era verlo con los propios ojos. Y ahora, busca conmigo en su Biblia, en Génesis capítulo 18, versos 20 al verso 21. Libro de Génesis capítulo número 18, versos 20 al 21. Y leemos. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, escucha esto, contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, dice Jehová, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido para mí hasta mí, y si no, lo sabré. En otras palabras, la maldad de Sodoma y Gomorra, el pecado de homosexualismo, el pecado de lesbianismo, el pecado de corrupción sexual y la violencia había sido tan fuerte en la ciudad de Sodoma y Gomorra que había subido a la presencia de Dios. Y Dios dijo, ok, voy a hacer una cosa. Yo voy a ver, voy a investigar, voy a palpar con hechos lo que está subiendo a mis oídos. Y entonces Dios manda a dos ángeles, ¿verdad? O sea, bajan tres, usted sabe la historia, uno se queda conversando, el ángel de Jehová se queda conversando con Abraham y los otros dos van hacia Sodoma y Gomorra y llegan allí. Abraham acá está negociando sobre la salvación de la ciudad. Usted le hace el capítulo después. Pero ellos llegan a la ciudad y cuando llegan a la ciudad, Lot los recibe y lo lleva a su casa. Y dice la palabra en el capítulo 19 que 18 dice que lo lleva a su casa y le da hospedaje. Pero la ciudad de Sodoma y Gomorra, el capítulo 19, la ciudad de Sodoma y Gomorra que quería vivir sexualmente con los ángeles. Quizás nunca habían experimentado el tener relaciones con los ángeles. No sé si es lo que dice la Escritura, algo parecido a lo que hablábamos ahorita en Génesis capítulo 6. Pero ellos querían vivir sexualmente con los ángeles. Y los ángeles toman una decisión. Después léalo en la Escritura. Dice la palabra que los ángeles tomaron, cuando esta decisión ocurre, Lot le dice a los habitantes de la ciudad, mira, yo tengo dos hijas que son vírgenes. Tómenla, hagan con ella lo que quieran, pero estos hombres no. Y ellos le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por juez de nuestra ciudad?
ahora te vamos a hacer a ti como a ellos. O sea que decidieron tomar la decisión también de violentar a Lot. Y dice la escritura, y ahí es donde quiero puntualizar. Dice la escritura, y vaya conmigo al versículo 10, capítulo 19, verso 10. Y dice la escritura, entonces los varones alargaron su mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Recuerda lo que estaba diciendo ahorita? Dios le cerró la puerta a la generación de Noé. Dios mismo cerró la arca. Ahora Dios, dice la escritura, que los ángeles tomaron y a Lot lo metieron dentro de la casa y cerraron la puerta. Y la puerta se cerró para la ciudad de Sodoma, de Gomorra y ciudades vecinas. Lea conmigo 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Vaya conmigo al libro de Pedro, el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Dice la escritura, y después te leeré con calma en casa. Dice la historia bíblica que estas personas de Sodoma y Gomorra vivían impíamente. Vivían contra la moral de Dios y la ética. Hacían actos abominables, indignos. Tenían vicios sexuales contra la naturaleza. Judas, en el versículo 7, Judas, el libro de Judas, versículo 7, dice que estas ciudades fueron puestos por ejemplos. Estas ciudades, la corrupción era tan grande que cuando Dios la destruye, lo pone por ejemplo. ¿A quién? A nosotros, a los que estamos en esta generación. Dios advierte, no te dejes engañar. No te dejes engañar, amado hermano, que me estás escuchando. No te dejes engañar por los falsos pastores o los falsos predicadores que hablan de que el pecado sexual no es importante. No te dejes engañar, ¿verdad? No te dejes engañar por esas personas que dicen que Dios ha cambiado y que Dios hoy no castiga el pecado. No te dejes engañar por aquellos que dicen que la vida sexual no es tan importante, que no importa que lo hagamos con nuestro cuerpo, que el espíritu no se contamina. Cuidado, Dios nos llama a ser santos espiritualmente, físicamente, moralmente y mentalmente. El Señor le dio a Sodoma y Gomorra una oportunidad y ellos no tomaron esa oportunidad. Ellos siguieron sus instintos pecaminosos. La Biblia nos dice que la puerta se cerró para la generación o para la ciudad de Sodoma y Gomorra. Capítulo 19 de Génesis, versículo número 10. Y la puerta se cerró. Y la puerta se cerró. La Biblia nos narra, y después léalo en casa. Ahí en el versículo 22, dice la palabra que, antes de ese versículo, dice la palabra que Dios, o sea, los ángeles le dijeron a Lot, toma y huye, escapa y no mires atrás. Y ellos salieron corriendo hacia una pequeña ciudad llamado Zoar. Y la palabra de Dios dice que la mujer de Lot comenzó a mirar hacia atrás. No sabemos por qué causa miró atrás. Algunos dicen que fue porque dejaba muchas cosas materiales detrás. Otros dicen quizás que miró atrás por curiosidad. No lo sabemos. Lo que ella no estuvo de acuerdo o no siguió la orden que Dios le había dado. Y dice la palabra que se hizo una estatua de sal. O sea, se saló. Ahora, la escritura dice que ellos llegaron allá a Zoar, y cuando llegaron a Zoar, en el versículo número, vaya conmigo ahí, en el versículo número 24, verso 25, cuando llegaron a Zoar, verso 23 lo dice, en el 24 dice, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora te metes, pastor, pero esto es terrorismo cristiano. No. Esto no es terrorismo cristiano, esto es verdad, historia bíblica, ¿ok? Sería yo un falso pastor si no te dijera la verdad. Sería yo un falso pastor si no te dijera que tienes que prepararte porque la venida de Cristo se acerca. Y esta puerta de hoy también se va a cerrar.
Es importante que nos preparemos. No es tiempo para estar jugando a la iglesia. No es tiempo para pensar que si fulano me miró mal o menganito. No es tiempo para estar pensando si debemos cantar himno o corito. No es tiempo para estar pensando que si debemos vestirnos de esta manera o vestirnos de otra manera, aunque el vestuario es importante, pero no es, es el tiempo. Es el tiempo para preparar nuestra vida porque nuestro Redentor está por venir. Y la puerta se cerró para la ciudad de Sodoma y Gomorra y Dios barrió con todas aquellas ciudades. Para terminar, quisiera que buscaran su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo número 17. Vamos conmigo ahí, versículos 26 al verso 30. Dios cerró la puerta para la generación de Noé. Dios cerró la puerta para la ciudad de Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas. Dios un día va a cerrar la puerta para esta humanidad. Lucas capítulo 17. Vaya conmigo. Lucas capítulo 17. Versículo 26 al verso 30. Aquí nos enseña la generación que estamos viviendo y nos enseña, nos da unas características de la generación actual y compara, el Señor compara esta generación con la generación de Noé y también compara esta generación con la generación de Lot en Sodoma y Gomorra. Pero dice el verso 26 y verso 27, Lucas 17, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, comían, bebían, borrachera, se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se volvían a divorciar, se volvían a casar y ya usted sabe, había una cuenta larga. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice que la generación de Noé tiene características parecidas a esta generación. Ya le estaba diciendo cuál era la característica de la generación de Noé, que eran violentos, habían tenido relaciones sexuales supuestamente con ángeles, era corrupta, los designios eran al mal, etcétera, etcétera. El Señor nos enseña a través de una parábola, y vamos ahora al capítulo, Mateo capítulo 25, que también es un paralelo a la venida de Cristo, capítulo 25 de Mateo, verso 1 al 13. Después léalo en casa, estudienlo. Estoy dando material de estudio para la semana, ¿ok? Ahora, Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. La Biblia nos habla de una parábola, de 10 vírgenes. La Escritura nos habla de que hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas o tontas. Y la Escritura nos enseña que estas vírgenes debían estar preparadas las 10 debían estar preparadas para cuando el esposo llegara. Y habían 5 que no se prepararon porque no tenían aceite en sus lámparas. Usted conoce la historia. Pero dice la Escritura en el verso número 10, léalo ahí, verso 10 de este capítulo número 25 de Mateo. Verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿quiénes? Las insensatas, porque se le acabó el aceite y se durmieron. Y entonces cuando llega el esposo, las 5 prudentes entran a la fiesta, pero las 5 insensatas no. Y dice la Escritura en el verso 10, pero mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró, ¿qué? La puerta. Nos está enseñando de que hay en el cristianismo o en la vida humana, hay gente que se están preparando para la venida del esposo, la venida de Cristo. No sé si usted es de esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Y hay personas que están cabeceando, se duermen y no están preparándose. Cuando llegue el esposo a las bodas y estas 5 prudentes entren, las 5 insensatas se van a quedar fuera y dice la Escritura que la puerta se va a cerrar. Un día, y déjeme decirle que cada día se acerca más a esto, un día la puerta para esta generación se va a cerrar.
¿Cuáles eran las características de esta generación? Parecida a la de Noé, como decía ahorita. Se casaban, se daban en casamiento, adulteraban, violaban, se prostituían a esposas sagradas. Yo buscaba una estadística interesante. Yo no sé si usted sabe que en el 2019, solamente en Estados Unidos, 2019, año pasado, 2019, en Estados Unidos hubo 38,000 asesinatos. 38,000 asesinatos en Estados Unidos en el 2019. Hay violencia, hay prostitución, hay homosexualismo, la gente se divorcia y se casa cada vez que quieren. La gente hace con su vida según ellos lo que les parece. Pero la Biblia enseña de que hay que prepararse, de que tenemos que buscar al Dios verdadero. Un día la puerta se va a cerrar. Dice la Escritura que un día a esta generación se va a cerrar la puerta y por mucho que quiera ya no va a haber oportunidad. Como Dios cerró la puerta a la generación de Noé, como Dios cerró la puerta a Sodoma y Gomorra, también esta generación un día se va a cerrar la puerta. Amado hermano que me estás escuchando, nosotros somos, yo creo firmemente creo que somos la generación del rapto. Yo creo que la venida del Señor está cerca. Creo que el Señor está a las puertas. Creo que la oportunidad que Dios nos está dando es única e irrepetible. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios porque Él está cerca. Yo quiero en esta hora orar por ti. Si algún hermano en esta hora o algún hermano está quizás como las vírgenes insensatas que no se están preparando y quisiera en esta hora pasar al bando de las prudentes, pasar al bando de los que están buscando aceite, de los que están buscando la unción del Espíritu, aquellas que deciden prepararse para el encuentro con su esposo, con su Dios. Yo quisiera en esta hora, que ahí donde tú estás, quizás estás solo o no, puedes orar cerrando los ojos o no, como tú quieras, pero en esta hora dile, Señor, prepárame, Señor, ayúdame a prepararme, ayúdame a renunciar a todo lo que a ti no te agrada, ayúdame a renunciar al pecado oculto, ayúdame a renunciar a aquellas cosas que practico que a ti no te agrada, ayúdame a poder aceptar lo que tú aceptas y rechazar lo que tú rechazas. Yo quiero que en esta hora cambie mi vida y transforme mi vida. Yo quiero estar listo para tu venida. Por favor, si tú eres de ese tipo de personas, clama al Señor en esta hora, ahí donde estás, y pide a Dios ahora reconciliación. También quiero en esta hora, si alguna persona que no es cristiana, que ha entendido este mensaje y entiende que la puerta un día se le cerrará, ya sea porque Cristo venga o ya sea porque se vaya de este mundo, y quisiera en esta hora estar seguro de su salvación, estar seguro de que el Señor lo ha salvado y quisiera entregar su vida a Cristo, es la oportunidad que te doy ahora también. En esta hora, reconoce tus pecados delante de Dios y dile, Señor, perdona mis pecados, perdóname mis conceptos, mis opiniones. Quiero que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me limpie de mis pecados. Yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador y quiero que vengas a mi vida en esta hora y me perdones. Si de corazón haces esa oración, si de todo corazón la haces, Dios salva tu vida ahora, si eres sincero. Te invito en esta hora a orar ahí donde tú estás, amigo que me estás escuchando, y dile, Señor, sálvame. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero perderme. Yo quiero ir al cielo contigo. No por mis méritos, sino por tus méritos en la cruz. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y tu vida va a ser perdonada y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida en los cielos. Y cuando allá se pase lista, como dice la Escritura, como dice el himno, a mi nombre yo feliz responderé. Si lo has hecho, bienvenido a la familia de la fe. Dios te bendiga, Dios te ayude y persevera hasta el fin, porque los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Amén y amén. Gloria al Señor.